Hola, ¿qué tal traders? Vamos a mirar hoy a Bitcoin, vamos a mirar otras criptos que han caído bastante fuerte. Vemos porcentajes de 10-12% en caída, no en subida, y eso nos puede estar significando excelentes entradas para poderlas coger en esos rebotes y podemos empezar a generar. Vamos a revisar qué está ocurriendo con el mercado, por qué está tan bajista, y eso nos puede estar indicando que podemos seguir cayendo. Sí, podemos seguir cayendo, pero podemos estar entrando en oportunidades en donde en esas recuperaciones de precio podemos estar generando dinero, y si no, podemos estar aprovechando momentos en short en donde podemos estar generando excelentes ganancias, ¿ok? Vamos a dirigirnos en estos momentos al gráfico, donde vamos a analizarlo de una manera un poco rápida, ¿ok? En estos momentos tengo Bitcoin en una hora. El precio en este momento está en 29.230 más o menos, y el precio lo podemos estar viendo un poco lateral. Como ustedes pueden ver, esto puede ser una consolidación. El precio está de una forma lateral después de haber caído bastante fuerte, y el precio puede estar lateralizando. Luego de consolidar eso, podemos estar teniendo un movimiento al alza o un movimiento a la baja. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a analizarlo de las dos maneras con el fin de saber qué hacer cuando haga cierto movimiento y poder entrar en un long o en un short, ¿ok? Entonces, primero que todo, vamos a buscar algunas líneas de tendencia que nos pueden estar indicando algún soporte, alguna resistencia bastante bueno. En este momento estoy viendo acá una zona de resistencia bastante fuerte sobre los 30.900 aproximadamente. Vamos aquí por acá, vamos a ponerlo, y vamos a poner aquí como la zona en la cual tenemos que tener muy presente que ahí podríamos tener algún rebote de precio. Si nosotros vemos aquí en la parte de abajo, también nos está mostrando una zona de soporte bastante consolidada, la cual estamos en el movimiento lateral, ¿ok? No hemos salido de ese espacio. El día de hoy cayó ahí y hizo un rebote, y en estos momentos, después de ese rebote, logró subir un promedio de, ponle entre 1 y el 2%, ¿no? Ha sido bastante bueno. Recuerden que en Bitcoin no se mueve tan brusco como lo hacen las demás criptos, ¿ok? Las altcoins. Entonces, ¿qué pasa? Aquí podemos empezar a mirar alguna línea de tendencia clave que nos pueda estar significando algún movimiento al alza, algún movimiento a la baja. Si nosotros juntamos líneas de tendencia, podemos empezar a encontrar estas líneas de tendencia por medio de estos puntos, el cual podemos estar diciendo que el precio puede estar logrando llegar a estos precios y empezar a chocar contra estas resistencias que tenemos marcadas sobre los 30.300 aproximadamente, $30.500, en los cuales podremos hacer algún rebote, y si rompemos esas resistencias esperemos la confirmación y nos iríamos para arriba, ¿ok? Ahora, como tenemos una fuerte zona de soporte en la parte de abajo, podemos estar diciendo que si la rompemos esperamos alguna confirmación y nos vamos de para abajo. Entonces esas son las dos opciones, por eso les hablaba de un long o un short. En estos momentos el mercado puede estar subiendo y podemos estar mirando alguna entrada por medio de una línea de tendencia que se esté marcando. Recuerden que estamos en temporalidad de una hora, y aquí podemos estar encontrando una perfecta línea de tendencia en la cual si es rota, podemos estar buscando de nuevo alguna confirmación. Caemos de nuevo a la zona de los 28.800, 28.500 más o menos. Esa zona podríamos estar volviendo a caer. Ahí, después de eso, tenemos que esperar, tenemos que ser pacientes, porque podríamos estar haciendo un doble piso, el cual nos podría estar llevando a un precio mucho mayor. Bueno, voy a borrar un poquito las líneas porque ya se nos llenaron esto de líneas y no lo entendemos de la mejor forma. Entonces, si nosotros caemos, podemos estar logrando hacer un doble piso o una W, ¿sí? Entonces ahí nosotros ya podemos estar logrando llegar a un precio mayor. Aquí veo que puede haber también otra zona de resistencia, ¿sí lo ven? Ahí podríamos también estar llegando. Entonces es algo a tener en cuenta, más o menos en los 30.000, 30.200, ¿sí? Aproximadamente, para que la tengan muy presente. Esa línea de tendencia puede rebotar el precio y hacernos ir de nuevo hacia abajo. Ténganlo presente, ténganlo presente. Entonces, si nos llega a confirmar esta zona que tenemos acá marcada, vamos a marcarla un poquito más, que es una línea de tendencia que puede estar marcándose apenas en Bitcoin. Podemos estar persiguiendo el precio constantemente subiendo,
y mientras no nos rompa esta zona de soporte, no nos vamos a salir. Entonces ahí podríamos tener un movimiento al alza bonito en Bitcoin, que puede estar también ayudando a las altcoins a recuperarse un poco de esas fuertes caídas que hemos visto en estos días. Entonces tengan esto muy presente, los precios en un rango bastante pronunciado, en el cual Bitcoin se está moviendo entre los 28.600, 28.700 hasta los 30.900, 31.000, 30.700, ¿ok? En esos rangos podemos estar operando tranquilamente, teniendo un excelente análisis técnico, de lo cual tenemos un porcentaje de soporte a resistencia, un promedio del 7%. Listo, tengan eso muy presente. Ahí podemos sacar excelentes ganancias de soporte a resistencia, como se debe manejar cuando nosotros hacemos un excelente análisis. Listo, vamos a revisar alguna otra moneda que tengamos aquí. Bueno, fíjense aquí a porcentajes muy fuertes que han caído. Waves cayó alrededor de 8%, yo creo que cayó más, sino que ya se viene recuperando. Lina, USDT, cayó también un 8%. Hay monedas que también se han disparado. Bueno, esto es con el par de BTC. Atom ha estado positivo, ok, entonces ya se han recuperado varias después de esas fuertes caídas. ¿Qué pasa? Que nosotros si buscamos alguna moneda que se haya caído fuerte como es Waves, vamos a borrar lo que tengamos ahí. Ahí podemos estar mirando fuertes zonas de resistencia, fuertes zonas de soporte. Lo mismo que hicimos con Bitcoin, vamos a trasladarlo aquí. Si se fijan, fuerte zona de resistencia, fuerte zona de resistencia. Ahorita podemos estar diciendo que estamos en zonas de soporte y podemos estar subiendo a un promedio de 6.38 y podemos ahí estar mirando qué más podríamos hacer. Aquí hay una línea de tendencia también. Fíjense cómo vamos analizando los gráficos de una forma muy rápida, con el fin de que no nos demoramos mucho en las planificaciones. Con eso podemos poner nuestras alertas en nuestros celulares, dejar nuestras entradas listas, como podemos automatizar, y con eso, miren esto, hay una línea de tendencia que viene desde mucho más atrás, y eso nos puede estar significando una zona de resistencia en el cual el precio puede estar rebotando en esa zona y puede hacer que se comprima acá, rompamos, confirmamos y nos vamos. Si no hace eso, podemos estar comprimiéndonos, rompemos con fuerza, confirmamos y continuamos nuestra caída en Waves, que ha tenido unas fuertes caídas. Es de las monedas que más han caído en el mercado, y fíjense, fuertes caídas ha tenido Waves. Pero cuando se levanten, créanme que va a tener muy buenas ganancias. Estuvimos en un promedio de $64, $58 alcanzó a tocar Waves, y en este momento se encuentra en $5. Imagínense en esas fuertes caídas. Entonces tengan mucho cuidado, porque para eso existen los stop loss. Por eso les enseño siempre a mis estudiantes que no puede faltar eso, jamás, el stop loss, porque se pueden evitar estas fuertes caídas, evitar esas fuertes pérdidas, porque si no funciona algún análisis, bueno, nos salimos, vemos caer el mercado desde afuera y volvemos a reaccionar, entramos de nuevo, recuperamos la pérdida y volvemos a generar, ¿ok? Ya tenemos ahí un breve análisis de Waves, en donde hay que esperar. En estos momentos pareciera que se está comprimiendo. Yo esperaría mejor a que tuviéramos algún rompimiento tanto para abajo o para arriba, y esperamos confirmación y entraríamos a la operación. ¿Listo? Entonces ese por ese lado. Vamos a mirar otra que haya caído fuerte. Vamos a ver. Cuando ustedes quieran me pueden escribir en los comentarios alguna moneda que quieran analizar, lo podemos hacer con mucho gusto. Aquí vemos una que se llama OGN, ha caído bastante fuerte. Vamos a ponerla en temporalidad de 1 hora para revisar qué es lo que está marcando. Vamos a borrar aquí todo esto que tengamos y vamos a analizar qué puede estar ocurriendo. Veo una línea de tendencia marcada en esta zona, en la cual la está respetando, lo cual eso me significa a mí que si llegásemos a romper esta línea de tendencia, lo mismo, esperamos confirmación y nos vamos para abajo. Si no, aquí podemos estar entrando en un long, siempre y cuando pues tengamos nuestro breve análisis, en el cual ahí ya podríamos estar diciendo que estamos en zona de entrada y nos podría estar generando ganancias. Tener en cuenta estas líneas de tendencia, juntando los puntos, con el fin de nosotros saber en qué zonas puede haber fuerte resistencia y puede haber algún rebote de precio y se puede comprimir, y luego de eso esperar a ver si rompe para arriba o rompe para abajo. Si rompe para abajo, podríamos estar haciendo un doble piso y luego confirmación y nos fuimos. ¿Ok? Fíjense cómo nosotros vamos analizando el mercado de una manera mucho más rápida. Nosotros lo que queremos es que no estén mucho tiempo en el gráfico,
puedan ustedes analizar muchas monedas, poner alertas y después de eso poder entrar y operar. La idea es que ustedes tengan muchas formas de generar dinero, pero sin estrategia, créanme que van a perder. Entonces, siempre tener una estrategia, saber dónde vamos a generar ganancias, nuestros objetivos, nuestro stop loss, que es nuestro punto de pérdidas, y con el fin de nosotros estar tranquilos a la hora de operar. Debemos saber cómo debemos dividir nuestro dinero en cada una de las operaciones. A mis estudiantes les enseño paso a paso cómo deben ustedes dividir, porque no se debe entrar con todo el capital en una operación. Eso sería irnos a la guillotina y estar perdiendo mucho, pero mucho dinero. Entonces, ojo con eso, debemos siempre estar aprendiendo, viendo el mercado, viendo qué es lo que está haciendo. La lectura del mercado es lo que nos va a estar dando esas ganancias. Debemos aprender a leerlo, aprender a mirar esos sentimientos que nos muestra el mercado, y así verán cómo su capital empieza a crecer y a salir, a irse a las nubes, ¿ok? Entonces, familia, nos vemos entonces en una próxima revisión de Bitcoin y otras altcoins, con el fin de nosotros estar generando ganancias, aprendiendo y saliendo adelante. Un abrazo, familia, nos vemos en el siguiente video. Me alegra estar con ustedes, y cualquier duda, por favor, en la caja de comentarios. No olviden suscribirse a mi canal, porque estoy ahí para ustedes, para atenderlos, para ayudarlos y para salir adelante como yo quisiera que todos saliéramos. Entonces, un abrazo, nos vemos pronto. Chao, chao.